ruta solo se va a dar en la matriz mitocondrial. Y hay otra pista, es la única de las rutas que es circular. ¿Cuál era? Listo, hoy vamos a hablar lo que corresponde a el ciclo de Krebs. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con el ciclo de Krebs y cuáles van a ser los productos del ciclo de Krebs? Ojo con esto. Perfecto. Vamos a tener 3 moléculas de NAD, ¿ok? En su estado reducido. ¿NAD de qué vitamina deriva? De la vitamina B3, ¿ok? Ojo, y punto importante acá, para que el NAD pueda producir energía, siempre tienen que entrar ¿a dónde? A la mitocondria. Y cuando hablamos de la mitocondria, estamos hablando de condiciones de aerobiosis o anaerobiosis. Aerobiosis. Perfecto. Entonces, esa sería la condición. Acuérdense que no solamente formamos NAD en el ciclo de Krebs. De las rutas que hemos visto antes, en la degradación de la glucosa, que se llama ¿cómo? Glucólisis, también nosotros formábamos moléculas de NAD. ¿Se recuerdan? ¿Cuántas moléculas de NAD formábamos ahí? 2. Muy bien. Pero para que produjeran energía, ¿a dónde se tienen que meter esas moléculas de NAD? A la mitocondria. Si estoy en condiciones de anaerobiosis, ¿qué va a pasar con esa molécula de NAD? ¿Va a formar qué? Lactato, porque estoy en condiciones anaerobiosis y ahí va a trabajar como coenzima de la lactato deshidrogenasa, cuya regulación, ¿cuál sería su estrategia regulatoria? Isocima, múltiples formas enzimáticas. Perfecto, esa va a ser en este caso lo del NAD. Vean, entonces NAD, glicólisis y también a nivel del ciclo de Krebs. Ojo, en la glicólisis, ¿cuánto NAD formamos? 2 NAD. Pero a nivel del ciclo de Krebs formamos 3 moléculas de NAD. También vamos a formar otra molécula, ¿ok? Que deriva de la vitamina B2. ¿Cómo se llama la vitamina B2? Riboflavina. Perfecto. Y vamos a tener 2 precursores activos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos precursores activos? El flavin mononucleótido y el flavin adenina dinucleótido. Bien, en este caso, a nivel del ciclo de Krebs vamos a tener el FAD, es decir, el flavin adenina dinucleótido, pero en su estado reducido. Y en su estado reducido también puede formar, en este caso, ATP. ¿Ok? Vamos a poder formar ATP. En el ciclo de Krebs no solamente vamos a formar NAD y FAD, ¿ok? También nosotros podemos formar ATP. ¿Ok? Entonces, hay una reacción que vimos a nivel de la fase de ganancia de la glicólisis, en donde se forma ATP de manera directa. ¿Cómo se llama esa reacción? Fosforilación a nivel de sustrato. Y es lo mismo que va a ocurrir a nivel de ¿dónde? Del ciclo de Krebs. ¿Ok? Va a ocurrir una fosforilación a nivel del sustrato. También, ¿qué vamos a tener como producto? ¿Ok? Vamos a tener como producto moléculas de CO2. ¿Ok? Moléculas de CO2. ¿Qué indica que esté liberando CO2? Que el compuesto está perdiendo ¿qué? Átomos de carbono. ¿Ok? Átomos de carbono. Cuando están viendo que hay CO2 libre, es que hay una descarboxilación. Una descarboxilación. ¿Ok? Cuando vean que la flechita está hacia afuera y está mostrando un CO2, hay descarboxilación. Pero si a su vez se acompaña, ojo con esto, CO2 y también libera NADH, ¿ok? O FAD, en este caso estamos hablando de descarboxilación oxidativa, ¿ok? Descarboxilación oxidativa. En el ciclo de Krebs hay un total de 8 reacciones, ¿ok? 8. Algunos textos le colocan 9 y ya van a ver por qué en algunos son 8 y en algunos son 9. Depende en este caso de la conversión del citrato al isocitrato. ¿Ok? Sería una de las diferencias que va a existir si es 8 o 9. La mayoría de ustedes dicen, ¿y por qué yo tengo que ver ciclo de Krebs? Bueno, la única importancia que le han dado hasta el momento es que nos permite formar energía. Pero en realidad forma bastante energía. La respuesta es no, porque en el ciclo de Krebs solo por una molécula de acetil-CoA que entra, formamos una molécula de ATP. ¿Por qué formamos más ATP en el ciclo de Krebs? Anoten eso. Porque nosotros formamos 3 moléculas de NAD y una molécula de FAD que van ¿a dónde? Van a la cadena de transporte de electrones, que es uno de los componentes de la fosforilación oxidativa. ¿Okay? Y en total, en este caso, cuando tenemos 3 moléculas de NAD y una molécula de FAD, formamos un total de 11 ATP. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Perfecto. Vamos a formar 11 ATP, pero ojo, no solamente
el ciclo de Krebs me va a permitir interconectarme con la fosforilación oxidativa, sino también me va a dar intermediarios que me permiten formar aminoácidos. ¿Ok? ¿Cómo quién? Vea, por ejemplo, ¿quién le da el esqueleto carbonado para formar glutamato? No, el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, adivinen dónde lo formamos. En el señor ciclo de Krebs. Por ejemplo, ¿quién le da el esqueleto carbonado para formar el aspartato? ¿Dónde formamos en este caso el oxaloacetato? En el ciclo de Krebs, de manera fisiológica. Ahora, ¿cómo se llama la proteína de transporte de oxígeno? ¿Quién transporta oxígeno? ¿Cómo se llama? La hemoglobina. Muy bien, la hemoglobina. Adivinen, la hemoglobina está formada ¿por qué? Por el grupo N y una globina. ¿Se recuerdan? Tienen 4 grupos N y una globina. Adivinen, el grupo N, ¿ok?, se va a formar gracias a uno de los compuestos que se forma en el ciclo de Krebs. Y anótenlo por favor. Se llama succinil-CoA. ¿Ok? Succinil-CoA. ¿En conjunto con quién? Con el aminoácido más pequeñito. Y va a ser en este caso aquiral. ¿Cómo se llamaba? Glicina. Muy bien. Ojo, hoy también tienen que repasar en este caso los aminoácidos y la carga y la forma. ¿Sí o no? Iónica. Eso es muy importante. Bien, perfecto. Entonces, vean que en este caso nosotros vamos a hablar de la interconexión de la glicólisis con el ciclo de Krebs. Pero en la clase del día de hoy nos vamos a centrar en ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene varios nombres, ¿ok? El más común es que le llames Krebs, ¿por qué? Ciclo de Krebs por el inventor. ¿Quién lo descubrió? ¿Ok? Es Hans Adolf Krebs. ¿Ok? Él descubrió todas las reacciones que ocurren a nivel del ciclo de Krebs. Bien, por eso él ganó un premio Nobel. Bien, él ganó un premio Nobel. Pero lo otro que es muy importante acá, okay, que no solamente nos vamos a basar en el ciclo de Krebs, también nos vamos a basar en cómo se puede interconectar con otras rutas. El ciclo de Krebs se puede interconectar con la glicólisis. Pero ¿cómo se interconecta con la glicólisis? A partir del producto de la glicólisis. ¿Cuál es el producto de la glicólisis? El piruvato. Excelente. ¿Y el piruvato cuántos átomos de carbono tiene? 3 átomos de carbono. Pero él, para que se pueda en este caso interconectar ese piruvato con el ciclo de Krebs, tiene que pasar del citosol, porque la glicólisis se hace en el citosol, ¿a dónde? A la matriz mitocondrial. Perfecto. Pero vean que allí ese piruvato se va a transformar en una molécula de 2 átomos de carbono, que se llama acetil-CoA. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurrió? Pasó de una molécula de 3 átomos de carbono a una de 2. ¿Qué está perdiendo? Carbono. Adivinen cómo va a perder el carbono. En forma de CO2. ¿Qué reacción ocurrió ahí? Muy bien. Y miren lo que se va a formar. También ahí va a ocurrir un proceso de oxidorreducción. Y en este caso va a necesitar una molécula, en este caso que deriva de la vitamina B3, que es el NAD. El NAD entra en su estado oxidado y sale en su estado reducido. Entonces, el paso de piruvato a acetil-CoA, ¿qué me va a dar? No solamente me va a dar acetil-CoA, me va a dar CO2 y me va a dar NAD en su estado reducido. ¿Okay? Entonces, esa reacción, ¿cómo se llamaría? Si tengo CO2 y NAD en su estado reducido. Descarboxilación oxidativa. Anotemos eso. La interconexión, en este caso, o la reacción que interconecta la glicólisis con el ciclo del ácido cítrico, ¿cómo se llama? Descarboxilación oxidativa. ¿De quién? Del señor piruvato. Buenos días, Alex. Del señor piruvato. Perfecto. Ahora, vean, el ciclo de Krebs también se llama ciclo del ácido cítrico. Ojo, pero no es por la vitamina C, ¿bien? No vayan a confundirlo. Y el otro nombre que va a tener es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿ok? Tricarboxílico, porque la primera molécula que nosotros vamos a formar en el ciclo de Krebs, adivinen quién es, citrato, ¿ok? Y el citrato es una molécula de 6 carbonos. Y va a tener en este caso 3 grupos carboxilo. ¿Okay? Por eso también se va a llamar así. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo del ácido cítrico y ciclo de Krebs. Perfecto. Ojo con esto. No solamente el ciclo de Krebs se va a interconectar con la glicólisis por el piruvato.
También se puede interconectar con la degradación de aminoácidos, porque van a existir aminoácidos que se pueden convertir en ¿qué? En acetil-CoA. ¿Okay? Y esos aminoácidos, de acuerdo a la clasificación que me gusta a mí, van a ser cetogénicos, ¿ok? Pero van a haber otros aminoácidos que van a ser mixtos, es decir, que van a ser cetogénicos o glucogénicos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, si son glucogénicos, ¿qué indica? Que van a degradarse y van a formar un intermediario del ciclo de Krebs. Por ejemplo, el glutamato se puede transformar en ¿qué si se desamina? En alfa-cetoglutarato. Entonces el alfa-cetoglutarato entra a nivel del ciclo de Krebs, va a dar todo el ciclo, ¿ok? Y va a formar en este caso moléculas de transporte de electrones y va a formar en este caso el ATP de manera directa. Bien, ahora vean que no solamente se puede interconectar con aminoácidos, también se puede interconectar con los lípidos, ¿ok? Los lípidos, en este caso, su degradación se va a llamar lipólisis. Entonces, esa lipólisis nos puede dar moléculas de acetil-CoA también. Entonces, punto importante, el acetil-CoA no solamente lo va a dar el piruvato, también lo pueden dar aminoácidos, ¿ok? Que pueden ser glucogénicos, mixtos o cetogénicos, y lo puede dar en este caso lo que son los lípidos. Bien, ahora un punto importante aquí. Ustedes han escuchado que de las biomoléculas, en este caso de los carbohidratos, proteínas y los lípidos, quien va a dar más energía siempre van a ser los lípidos. Y el sentido de que en este caso más energía, más ATP, más moléculas de acetil-CoA es porque ellos tienen más unidades de carbono, ¿ok? Vean, por ejemplo, en la glicólisis el producto final nos va a dar es piruvato, ¿sí? 2 moléculas de piruvato. En total, ¿cuántos acetil-CoA podemos formar? 2 acetil-CoA. Si estamos hablando de un aminoácido como la alanina, ¿en qué se va a transformar si se transamina? ¿Quién le da el esqueleto carbonado? El piruvato. Entonces, el piruvato, si se descarboxila oxidativamente, ¿cuántos acetil-CoA vamos a tener? Un solo acetil-CoA. Pero un ácido graso, en este caso, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Puede tener 16, puede tener 18, puede tener 20. Entonces, en ese sentido, yo puedo formar más unidades de átomos de acetil-CoA, ¿okay? En comparación con los aminoácidos y en comparación con ¿quién? Con los carbohidratos. Y eso lo van a entender mucho mejor en este punto cuando veamos metabolismo de ácidos grasos. ¿Okay? Ahora, vean, ¿qué ocurriría si nosotros en este caso no tenemos piruvato? ¿Okay? ¿Se va a detener el ciclo de Krebs? No. En función a lo que les digo, no, porque tenemos otros compuestos que nos pueden dar, en este caso, intermediario o el sustrato que es el acetil-CoA. ¿Quiénes serían ellos? Los lípidos y los aminoácidos. Perfecto. Otro punto importante, si yo bloqueo el ciclo de Krebs, ¿qué compuestos no formaría? Muy bien, no formarías NAD, y si no formo NAD, vamos a estar mal. ¿Por qué? Porque en este caso no vamos a tener energía y se necesitan para la contracción muscular. ¿Ok? Ya más viéndolo por ahí. También para todas las rutas anabólicas necesitamos ATP. Perfecto. Bien, ¿qué más? No formaríamos FAT, tampoco nos daría moléculas de ATP, pero también ¿en qué interfiere? De las rutas que ya hemos visto para que vean la importancia. No necesariamente en la glicólisis, pero por ejemplo, si yo no tengo alfa-cetoglutarato, yo no podría formar un aminoácido. ¿Cuál es el aminoácido? Y también si yo no tengo glutamato, ¿qué otro aminoácido no puedo formar? Glutamina. ¿Están viéndolo? Si yo no tengo oxaloacetato, no puedo formar aspartato. Y si no tengo aspartato, no puedo formar asparragina. Y si no tengo succinil-CoA, ojo con esto, si no tengo succinil-CoA, no puedo formar la hemoglobina. Y yo les he dicho a ustedes, si no hay hemoglobina, lamentablemente todos seríamos blueberry. ¿Por qué? Porque en este punto no hay nadie que transporte el oxígeno. Muy bien. Otro punto muy importante, si no se da el ciclo de Krebs, ¿okay? Véanlo por ahí, ojo, ¿okay? ¿Qué no se daría? No se daría o no se terminaría la degradación de aminoácidos. ¿Y qué ocurriría si el grupo amino se queda mucho tiempo en circulación? ¿Cuál sería la patología? ¿Se produce qué? Hiperamonemia, que llevaría al paciente a tenga una encefalopatía hepática. Entonces, en ese punto, ¿por qué no se está liberando ese amonio en forma de urea? No hay ciclo de urea. Porque no hay ciclo de urea. ¿Pero por qué no hay ciclo de urea?
Porque a nivel del ciclo de Krebs, a quien yo voy a necesitar, y estamos hablando de interconexión del ciclo de la urea con el ciclo de Krebs. Al aspartato, que se forma a partir de ¿quién? Del oxaloacetato, ¿sí o no? A partir del oxaloacetato. Otro punto que es muy importante, acuérdense que el oxaloacetato se transforma en aspartato y ese aspartato, ¿qué es la función en ese caso? Dar el grupo amino en el ciclo de la urea, ¿sí o no? El segundo grupo amino. Entonces, si yo no tengo oxaloacetato triste, ¿en qué momento no tendría oxaloacetato? ¿Y en qué momento no tendría aspartato? Piénsenlo. En un ayuno mayor a 24 horas, ¿ok? O de 24 horas, porque ahí inicia ¿quién? Gluconeogénesis. ¿Y quién es el sustrato de la gluconeogénesis? El oxaloacetato. ¿Y el oxaloacetato también para qué sirve? Para formar aspartato. ¿Están viendo las interconexiones de la ruta? Entonces tú dices, profe, ¿y entonces cómo se da el ciclo de la urea? Porque todo el mundo tiene un tiempo de vida media. ¿Ok? Entonces en este caso tú dices, bueno, acuérdense que nosotros a veces ingerimos aminoácidos que para nosotros son no esenciales, pero nosotros también los podemos ingerir. Perfecto. Principalmente de frutas, de vegetales o de carnes, también lo podríamos consumir. Entonces vean que aquí estamos ya empezando a interconectar todas las rutas metabólicas. Bien, que hemos visto. Ahora, este va a ser todo el contenido. Aquí vamos a empezar a explicar características generales del ciclo de Krebs, un poquito de historia para que vean en este punto el inventor del ciclo de Krebs. ¿Okay? Vamos a ver el balance, así vamos a repasar entre todos glicólisis y vamos a hacer unos bloqueitos para que se recuerden. ¿Cuántos ATP? Porque les aseguro que en el examen va a haber un ejercicio de bloqueo, ¿okay? De alguna de estas rutas. Bien, la otra, vamos a hablar en este punto de todos los procesos de oxidación. Todas las biomoléculas se tienen que oxidar completamente. Cuando se oxidan completamente es que están pasando todas ya al final a nivel de la mitocondria. Y en la mitocondria se van a dar dos procesos, anoten eso. Son dos, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. ¿Okay? La fosforilación oxidativa está formada por dos componentes. ¿Okay? Primer componente, ¿okay? Cadena de transporte de electrones. ¿Okay? Y el segundo componente y el más importante va a ser la TPA sintasa. ¿Okay? En este caso. Y esa es la que va a ser la fosforilación. Después lo vamos a ver como tal. Luego que vamos a hablar lo que es la interconexión de la glicólisis con el ciclo de Krebs, que ya ustedes lo dijeron, que es la descarboxilación oxidativa de piruvato acetil-CoA. Punto importante aquí, esa reacción es irreversible. Yo a partir del acetil-CoA yo no puedo volver a formar piruvato. ¿Entendimos ahí? Pero ojo, sí es importante esto. Si el piruvato se transforma en oxaloacetato, ¿ok? Esa ruta sí es reversible, que indica que el oxaloacetato después se puede formar el piruvato. Perfecto, ahí sí podría ser reversible. Bien, también vamos a hablar de la descarboxilación oxidativa, de las etapas. Aquí vamos a hablar del complejo piruvato deshidrogenasa y aquí vamos a tomar en cuenta nuevamente lo que son precursores activos de vitaminas. Sin las vitaminas, esta vía estaría completamente bloqueada. Perfecto. Vamos a hablar de las reacciones del ciclo de Krebs, que como les dije son 8 o 9, pero esto lo vamos a pasar rápido porque ya ustedes tienen algunos conocimientos que hemos visto a lo largo de las clases de todas las reacciones. Entonces para ustedes va a ser más fácil en comparación con otros grupos, ¿ok? Vamos a hablar de las regulaciones y las regulaciones ya los hemos visto. Las regulaciones pueden ser por sustrato, ¿se recuerdan? Pueden ser por producto y ahí estaríamos hablando de retroinhibición. Podrían ser por hormonas, ¿ok? Por hormonas. O podrían ser en este caso algunos, aquí lo que vamos a ver es modificaciones covalentes reversibles. Y en las modificaciones covalentes reversibles vamos a tener ¿cuál? Vamos a tener aquí solamente fosforilaciones y desfosforilación, ¿ok? Son las que vamos a hablar principalmente. Bien, vamos a hablar después, hacemos un break y nos vamos a aminoácidos. Y aquí vamos a repasar nuevamente aminoácidos. Les aseguro que va a haber un ejercicio ahí y ese ejercicio va a valerle 9 puntos en el examen del día de hoy. Perfecto. Acá, en degradación de aminoácidos. Aquí que pay attention a ese ejercicio, ¿ok? Ojo. No tiene que ir este tema, ojo, no va a ir este tema, pero vamos a repasar todo lo que corresponde a aminoácidos. Pero esta parte de este tema no nos va a servir para que ustedes recuerden varias cositas. Bien, muy bien, ¿de verdad vale 9 puntos? Sí, entonces, ¿cuál sería? Así me van a empezar a prestar más atención. Bien, y no se van a dormir. Bien, entonces, resultado final de aprendizaje. Este tema no va a ir, ese tema no va a ir.
¿Qué necesitan? Hemos visto aminoácidos. Sí. Entonces, ¿de qué le voy a preguntar? Cuando yo les he preguntado algo que no he dado. ¿Le he preguntado algo que no he dado? Nunca, o sea, es que no le voy a dar. Esta parte que vamos a ver el día de hoy nos va a servir para saber, en este caso, los aminoácidos. El esqueleto carbonado, hablamos del proceso de la digestión y todo. ¿Les parece bien? Sí. ¿Ya? Entonces relajen, ¿ok? Bien, entonces, en este caso, ¿cuál sería el resultado final de aprendizaje? Al finalizar la sesión, el aprendizaje, ¿ok? El estudiante que debe, entre todos, y vamos para que se active. ¿Qué vamos a explicar? Entre todos. La interconexión entre la glicólisis y el ciclo de Krebs. ¿Cuál sería la interconexión? ¿Cuál es la reacción que interconecta glicólisis con ciclo de Krebs? Entre todos, vamos. Descarboxilación oxidativa. ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Muy bien, es decir, que a partir de la acetil-CoA yo no puedo formar nuevamente piruvato. Olvídate de esa reacción. Vamos a hablar de los mecanismos de regulación. ¿Cuáles son las estrategias regulatorias que hemos visto hasta el momento? ¿Cuáles serían? Las repetimos ahorita. Por sustrato, por hormonas y las MCR. ¿Cuáles eran las MCR? Modificaciones covalentes reversibles. De las modificaciones covalentes reversibles, ¿cuáles regulaciones hemos visto? Fosforilación y desfosforilación. ¿En dónde la hemos visto? Glicólisis, glucogénesis y glucogenólisis. ¿Sí o no? Ahí la hemos visto. Glicólisis, ¿dónde hemos visto en este caso lo que corresponde a las MCR? En la piruvatoquinasa. Acuérdense que la piruvatoquinasa, para que trabaje, ¿okay? Que es la última enzima del ciclo de la glicólisis, perdón, tiene que estar desfosforilada. ¿Y quién nos ayuda a desfosforilar? La hormona que comienza por I. ¿Cuál era? La insulina. ¿Okay? Pero si actúa el glucagón, hace lo contrario con la piruvatoquinasa. Entonces, si normalmente ella para trabajar y caminar o para cumplir su función tiene que estar desfosforilada, ¿qué va a hacer el glucagón? La fosforila y la bloquea. Vámonos con la glucogénesis y glucogenólisis. ¿Okay? En la glucogénesis, ¿cuál es la enzima clave? Muy bien, Stacy, la glucógeno sintasa. ¿Y cómo ella está trabajando de manera activa? ¿Fosforilada o desfosforilada? Desfosforilada, perfecto. ¿Y quién la desfosforila? La quinasa. La desfosforila. Comienza por I. Muy bien, y la insulina activa un amigo que se llama Pepe. ¿Cómo sería esa? ¿Cuál sería? La piruvatoquinasa. No. Pepe. Ay, era. Mi Pepe. Proteína fosfatasa. Pero le vamos a colocar 1, la proteína fosfatasa 1. ¿Qué hace la proteína fosfatasa 1? Le quita el grupo fosfato a la glucógeno sintasa y ella va a empezar a trabajar. Vámonos con la glucogenólisis. Enzima clave. Glucógeno fosforilasa. Muy bien, glucógeno fosforilasa. Y para que esté en su estado ON, ¿cómo tiene que estar? Fosforilada. Fosforilada. ¿Y quién ayuda a fosforilarla? Muy bien, adrenalina y glucagón. Perfecto, la adrenalina puede trabajar solo en músculo. Sí, no, sí puede trabajar en todo. Va a trabajar en hígado y en músculo. Perfecto. Pero el glucagón puede trabajar también en músculo. No, solo en hígado. Solamente en el hígado. Perfecto. Y acuérdense que la vía que se activa para fosforilar a la glucógeno fosforilasa es la vía del pKa. ¿Ok? pKa se activa y una vez que se activa la pKa, en este punto se va a activar otra enzima que es la fosforilasa quinasa. Y la fosforilasa quinasa a su vez va a trabajar activando ¿a quién? A la glucógeno fosforilasa. Muy bien, entonces ya hemos hablado un poquito de otras rutas que se van a evaluar el día de hoy y estamos repasando cuáles mecanismos de regulación. ¿Okay? Vámonos con la otra, degradación de aminoácidos. Cuando nosotros degradamos aminoácidos nos tenemos que recordar también de la clase cuando vimos la formación de la urea. Perfecto. Entonces, ¿qué estoy degradando? Cuando un aminoácido se degrada va a perder su grupo amino. Y el grupo amino lo puede perder por 2 reacciones. ¿Cuáles serían esas 2 reacciones? Transaminación. Muy bien, transaminación. ¿Y la otra cuál sería? Desaminación oxidativa. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando el aminoácido pierde ese grupo amino por las reacciones que ustedes dijeron ahorita, ¿qué va a hacer? Queda el esqueleto carbonado. Y ese esqueleto carbonado, ¿qué es lo que va a hacer?
se va a utilizar. ¿Y dónde se utiliza? Se va a utilizar principalmente para formar energía en el ciclo de Krebs. Por eso es que los aminoácidos pueden ser glucogénicos mixtos, que pueden ser glucogénicos y cetogénicos, o pueden ser, en este caso, cetogénicos puros. ¿Ok? Cetogénicos puros. Bien. Ahora, todos estos, vean que todos los intermediarios que hemos visto hasta el momento, hasta las rutas, ¿a dónde van a ir? Todos van a ir al ciclo de Krebs. ¿Pero para formar qué? Para formar siempre energía, ¿ok? Para formar energía. Pero para formar energía, ojo con esto, ojo en el examen. Tienen que calcular el balance neto de energía. ¿Qué significa balance neto de energía? Es que tú tienes que restar, tenemos que restar los ATP, en este caso, que se utilizaron en la reacción. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos hablando de la glicólisis dijimos que habían ¿cuántas fases? Dos. La fase de inversión y la fase de ganancia. Y en la fase de inversión, ¿cuántos ATP pierden? Dos. Pero en la fase de ganancia, ¿cuántos ATP produjo? 4. Entonces voy a hacer mi balance neto de energía. En este caso voy a hacer en este 4 menos 2 ATP, y eso me va a dar ¿cuánto? 2 ATP, que es el balance neto que me puede dar la glicólisis por una molécula de glucosa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a lograr en este punto lo que corresponde a estos objetivos? A través de procedimientos y ejercicios prácticos que vamos a ir desarrollando. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un quizzes que, Mina, si quedas de primera no tienes puntos, pero el que quede de primera va a tener un punto en su examen. Perfecto. En su examen parcial de teoría. Entonces, hagamos un quizzes. Y ese quizzes vamos a hacer el recojo de saberes previos. Muy bien. Entonces, ya lo tengo, tenemos 2 quizzes, ¿sí? Vamos a hacer uno también al final. Déjenme actualizarlo, por favor, vean el QR. Dejen que se actualice, un momentito. Y ahí lo tengo, porfa, participen. No sabía. ¿Cómo te fue? Muy bien, fuerza. Íconos de fuerza. Sí. Fuerza, fuerza, que sí se puede. Seis, 7, somos pocos hoy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y vemos 9. ¿Listo? ¿Todos tienen su...? No, yo voy. Es que no carga. Dana, siempre tienes ese problema. ¿Listo, Vic? Alex, ¿tú tampoco? Alex, ¿tú? ¿Y tú no? Métanse por aquí, por favor. Métanse así, pon join.quiz.com a ver y coloquen este código. Fuerza, 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 fuerza. No, yo sé que yo comenté que tú sales tarde de clase. Ahorita yo te coloco la asistencia. ¿Cómo te fue? Ok, iniciamos, ya estamos casi todos. Vamos, 1, 2 y 3. Iniciamos. Ah, pero déjame un momentito, para que escuchamos un poquito. Ah, ya. No sé, se me fue. Muy bien, Stacy. Saquear. Uy, Fátima, también tú. Me caí. Stacy. Stacy, no, pues. Muy bien, Alisa y Alex.
Yo. Muy bien, vamos. Sí. Vamos a hacer Sí. la retroalimentación, ¿sí? Vamos a hacer la retroalimentación. Veamos a continuación a ver en qué se han equivocado. Y eso lo vamos a ir superando y vamos a hacer otro quizzing al final. No lo supero. Veamos a continuación. A partir de la transaminación de alanina podríamos formar espacio en blanco. Perfecto, alanina. Y ese podría entrar en la mitocondria y formar un compuesto de 2 carbonos denominado tal, que entra a una ruta anfibólica. ¿Cuál sería esa respuesta? Piruvato y acetil-CoA. Muy bien, acuérdense que el piruvato es el que le da el esqueleto carbonado a la señora alanina. Y el piruvato, si entra a la matriz mitocondrial, se va a descarboxilar si necesitamos ATP, porque nosotros tenemos que producir 3 moléculas de NAD, una de FAT y una molécula de ATP. Perfecto. Entonces, esta sería la respuesta. Vamos con la siguiente. El espacio en blanco es una ruta cíclica que se realiza en la matriz mitocondrial y permite formar un ATP, ¿okay? Por fosforilación a nivel de sustrato, 3 moléculas de NAD, 2 moléculas de CO2 y una molécula de FAT. ¿Cuál era la ruta en ese caso? Ciclo del ácido Y si tricarboxílico. decimos ciclo de Krebs estaría bien. Sí. Y si decimos ciclo del ácido cítrico estaría bien. Sí. ¿Ok? Serían las 3 maneras. Muy bien, en algunos textos esta ruta del ciclo del ácido tricarboxílico, ojo con esto, se abrevia ATC, ¿ok? ATC es en este caso ácido tricarboxílico y te están hablando del ciclo de Krebs, ¿ok? En las abreviaciones. Vámonos con la siguiente. El ciclo de Krebs, su única función es formar energía. Yo se las comenté. Falso. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a formar energía, también ¿qué podemos formar? Aminoácidos. ¿Por qué? Acuérdense que normalmente digan, y vamos a formar aminoácidos porque ahí se forman intermediarios que van a dar ¿quién? El esqueleto carbonado para formarlo. También ¿qué podríamos formar? En este caso el grupo N. ¿Se recuerdan el grupo N de la hemoglobina? ¿Por qué? Porque el succinil-CoA va a reaccionar ¿con quién? Con la glicina. Entonces también él nos va a ayudar a formar ¿qué? La hemoglobina como tal. Bien. Vámonos con la siguiente. Y dice, el acetil-CoA solo deriva del piruvato. Lo dijimos. Falso. ¿Por qué? Porque este también deriva ¿de dónde? De la degradación de los AA, que son los aminoácidos. Y también deriva de la degradación de los AG, que serían los ácidos grasos. Perfecto. Es decir, estaríamos hablando de lípidos ahí, ¿ok? De lípidos como tal. ¿Alguna duda con las respuestas que di ahorita? Ahora sí todo más claro, aquellos que se equivocaron en alguna. Yo sé que a veces no es que te equivocas, como le das rápido, a veces te equivocas de color, ¿no? O de opción. ¿No había visto? Dime, Elisa. ¿Listo? Vamos, es que me estaban preguntando. Bien, entonces ya pasamos esta parte, ya hicimos el recoge de saberes previo y vámonos ahora sí con la primera parte de la clase. Y en la primera parte de la clase vamos a hablar del ciclo del ácido cítrico. Vamos a hablar de ciertas características. Primera característica, y anótenla por favor, se va a dar en la matriz mitocondrial. Perfecto. Y en la matriz mitocondrial de este ciclo, ¿ok? De este ciclo, no van a dejar salir jamás acetil-CoA o oxaloacetato. ¿Ok? No los van a dejar salir, pero ellos van a buscar la manera de salir, porque lo que vimos la semana pasada es que a nivel de la gluconeogénesis que necesitamos es oxaloacetato. ¿Y ese oxaloacetato en qué se tiene que transformar? En malato. Y ese malato sale y va a ir al citosol, y en el citosol es que se va a volver a transformar en malato. Esa es la única manera que salga el oxaloacetato. La otra manera que salga el oxaloacetato se los voy a decir, ¿ok? Es cuando el oxaloacetato se une ¿con quién? Con el acetil-CoA. ¿Y qué nos va a dar esta ruta? Nos va a dar en este caso el señor citrato. ¿Ok? El señor citrato. El citrato también puede salir. Perfecto. Él puede salir ¿a dónde? Él puede salir a el citosol. Y en el citosol, ¿el que puede bloquear? Puede bloquear a la glicólisis. ¿Y cómo puede bloquear a la glicólisis? Porque él va a inhibir, en este caso, adivinen a quién, a la PFK1. ¿Ok? ¿De qué manera? De manera alostérica. Perfecto. Y vamos a ver en el metabolismo de lípidos, ¿ok? Que esta molécula de citrato puede ayudar en la síntesis, ¿sí? De ácidos grasos. Perfecto.
Entonces, para que recuerden, este señor asterisco y este señor, ¿ok? No van a dejarlo salir siempre y cuando nosotros hagamos ¿qué? Ciclo de Krebs. Pero si necesitamos otras rutas, el oxaloacetato se tiene que ir ¿a dónde? A él, al citosol. ¿Para hacer qué ruta? La gluconeogénesis. ¿Ok? Ahí sí se puede ir. Pero ha de haber un paso. ¿Cuál es el paso? Que él se tiene que transformar ¿en qué? En malato. Tanto a nivel de la mitocondria, va a salir en el citosol y en el citosol se va a transformar. Perfecto. Entonces, estas son las maneras de que ellos puedan salir. De lo contrario, se tienen que quedar. Entonces, ¿qué es lo que te dice en este caso el ciclo de Krebs? Que nosotros vamos a necesitar acetil-CoA. Entonces, el acetil-CoA, ¿de dónde deriva? Va a venir en este caso de la glicólisis, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el piruvato se puede transformar ¿en qué? En acetil-CoA. Entonces, cuando te dicen estas rutas, van a ser de los carbohidratos, de la oxidación de los carbohidratos. Aquí estamos hablando de una oxidación completa. El acetil-CoA también, ¿de dónde puede venir? De aminoácidos, de la degradación de aminoácidos. ¿Y de dónde más puede venir? De la degradación de los ácidos grasos. ¿Ok? Entonces estamos hablando de rutas catabólicas, degradación. Y entonces, ¿todos ellos en qué se van a transformar? En acetil-CoA. Ojo, esta ruta va a ser irreversible. Muy bien, entonces, vean que en este caso, este señor, cuando lo formamos, vamos a tener 2 átomos de carbono, ¿ok? 2 átomos de carbono. Y va a tener una molécula de transporte en este caso, que lo va a transportar, principalmente este señor, que es de 2 átomos de carbono, lo van a transportar ¿a dónde? Al ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, ¿quién va a ser esa molécula de transporte? La molécula de transporte, en este caso, ¿cómo se va a llamar? Coenzima A. ¿Se recuerdan la coenzima A? ¿Y de dónde deriva la coenzima A? Y repasemos vitamina. De la B, del ácido pantoténico o de la vitamina B5. Perfecto, entonces, muchas veces en los textos te lo colocan así, pero en realidad la coenzima A que va a tener un grupo sulfidrilo. Entonces, cuando ese grupo CoA se une al acetilo, se va a hacer a través de un enlace tioéster. Ok, a través de un enlace tioéster. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos el grupo acetil, ¿sí? Tenemos ese y vamos a tener así. Así es que lo deberían de colocar en los textos, pero obvian en este punto, pues, el átomo de azufre. Perfecto. Entonces, normalmente este acetil-CoA es esto. Bien, entonces, ¿quién es el transportador? El transportador va a ser la coenzima A, que se une al acetilo, lo agarra, se lo une por un enlace tioéster y ¿a dónde lo va a llevar? Al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿ok? Van a ocurrir varias reacciones, que es lo que vamos a ver, y a partir de esas reacciones vamos a tener diferentes productos. Perfecto. Uno de los principales productos que formamos en el ciclo de Krebs va a ser el ácido cítrico. ¿Okay? O en este caso, ese va a ser una molécula de 6 átomos de carbono. Y esa molécula de 6 átomos de carbono es de la unión ¿de quién? De la molécula de acetil-CoA, que tiene ¿cuántos carbonos? Vamos entre todos. 2. ¿Okay? 2 carbonos. ¿Más quién se va a unir? Con el oxaloacetato. Muy bien, ¿y cuántos átomos de carbono tiene el oxaloacetato? 4. Entonces, si yo uno de estos señores, ¿qué voy a formar? 6. Voy a formar una molécula de 6. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y vean que a este ciclo le dicen tricarboxílico. ¿Ok? ¿Por qué le dicen tricarboxílico? Porque el primer producto, ¿cuántos grupos carboxilos tiene? 3. Y lo vamos a ver a continuación. Tenemos un grupo carboxilo, ¿ok? Otro grupo carboxilo y otro grupo carboxilo, ¿ok? De ahí es que deriva el nombre del ciclo del ácido tricarboxílico. Perfecto. ¿Qué le va a ocurrir a ese primer compuesto que se llama ácido cítrico o se llama citrato? ¿Ok? Y vamos a hablar de manera general porque después lo vamos a ver de manera detallada. Va a ocurrir, va a perder 2 átomos de carbono. ¿Okay? Esos átomos de carbono, ¿quiénes van a ser en este caso? Los grupos carboxilos. Voy a perder. Pierde los grupos carboxilos, ¿sí?
Y entonces, al perder los grupos carboxilo, esos grupos carboxilo se caracterizan, ¿por qué? Porque van a tener COO, ¿ok? Como el medio es ácido, normalmente ellos se van a disociar rápidamente y van a perder el átomo de hidrógeno, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esas moléculas de grupos carboxilo siempre se van a liberar ¿en qué? En CO2. Y ese CO2 es difusible, ¿se recuerdan? Difusible. Pasa por donde él quiera. Perfecto. ¿Y ese CO2 para qué nos va a servir? Ojo con esto. Nos va a servir para transformar el piruvato en algunas reacciones ¿en qué? En oxaloacetato. ¿Ok? Nos va a servir para formar que el grupo amino, ¿ok? En el ciclo de la urea, ¿ok? Se pueda carboxilar, ¿se recuerda? Y en este caso, ¿qué vamos a tener? En este punto, perdón, vamos a tener, sí, teníamos así, tenemos el C y tenemos el grupo amino, ¿se recuerdan? El grupo amino y esto tendría cáncer. Y el grupo amino. Muy bien, entonces ahí sí podríamos formar, en este caso, ¿a quién? A la urea. ¿También podría servir para formar bicarbonato? También, no voy aquí, voy a eso. Va, ahí vendría. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El CO2 lo vamos a necesitar normalmente en forma de bicarbonato, que es lo que dice María. Entonces, este señor tiene que, ese CO2 se tiene que transformar ¿en qué? En bicarbonato. ¿Okay? ¿Y quién ayuda a que se transforme en bicarbonato? La anidrasa carbónica. ¿Okay? Entonces, en ese momento que él se transforma en bicarbonato va a cumplir otras funciones. Ojo con esto. Perfecto. ¿Qué funciones va a favorecer? Liberar oxígeno. ¿De dónde? De la hemoglobina. Porque si nos recordamos de estrategias catalíticas, nosotros que dijimos que en el momento que estamos formando el bicarbonato, nosotros podemos liberar el átomo de hidrógeno del ácido carbónico y vamos a formar la metahemoglobina. Y eso me favorece que se libere oxígeno a nivel de tejido. O si no, ese CO2 no todo se va a transformar en bicarbonato. Parte del CO2 se va a unir ¿con quién? Con la hemoglobina. ¿Y qué voy a formar? Voy a formar la carboxihemoglobina. Perfecto. Entonces siempre el CO2 nos va a ayudar ¿en qué tipos de reacciones? En reacciones de carboxilación. ¿Ok? Carboxilación. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? Siempre lo vamos a obtener de procesos de descarboxilación. ¿Okay? ¿Y qué es descarboxilación? Que perdamos átomos de carbono. Y esos carbonos los que estamos perdiendo son en forma de los grupos carboxilo. ¿Ok? Grupos carboxilo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Yo les dije que en esta reacción vamos a tener descarboxilaciones oxidativas, es decir, que va a haber transferencias de electrones. Y vean que en el ciclo de Krebs se dice que se van a transferir 8 electrones a la cadena de transporte de electrones para que formemos más ATP. Pero, profe, ¿de dónde vienen esos electrones? Van a venir de reacciones de oxidación. ¿Okay? Y en esas reacciones oxidaciones, ¿cómo se transportan? Vean que nosotros formamos 3 moléculas de NAD en su estado reducido. Ahí están diciendo en este caso que está reducido y ahí tiene cargados los electrones. Y también vamos a tener en el ciclo de Krebs que voy a formar una molécula de ¿qué? De FAD. ¿Okay? Ahora, profe, pero tú me estás diciendo que son 8 electrones. ¿Ok? Entonces, ¿quién transporta electrones? Siempre van a transportar 2 electrones. ¿Ok? Van a transportar siempre 2 electrones. ¿Ok? 2 electrones. ¿Y este va a transportar cuánto? 2 electrones. ¿Bien? Pero en realidad, ¿cuántas moléculas de NAD nosotros estamos formando? 3. ¿Sí? Si yo multiplico 3 por 2, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuántos 6. electrones? 6 electrones. Perfecto. Y si yo multiplico 1 por 2, ¿cuánto me va a dar? 2 electrones. ¿Ok? 2 electrones. Entonces, si yo sumo 2 electrones más 6 electrones, ¿cuánto me va a dar? 8 electrones. Muy bien. Ojo con esto. Normalmente, si el CO2 se acompaña con esto también, ¿ok? Se acompaña con esto, ¿de qué estoy hablando? Descarboxilación oxidativa. Pero al compuesto. Ojo, porque el NAD se está reduciendo. Perfecto. Van a haber momentos en la reacción del ciclo de Krebs que solamente vamos a ver NAD o que vamos a ver FAD. Entonces, ahí que te está indicando que el compuesto, en este caso, que se va a oxidar. Entonces, ¿qué tipos de reacciones vas a ver en el ciclo de Krebs de manera general? Y participe. Descarboxilaciones oxidativas, oxidación. Y la otra que vamos a ver, escuchen esto, van a ser en este punto fosforilaciones a nivel de sustrato, los llamados FAN. ¿Okay? Y FAN ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque lo vimos en la fase de ganancia de la glicólisis. En la fase de la ganancia de la glicólisis lo vimos en ¿dónde? Y vamos con esto. Cuando el gliceraldehído 3-fosfato, primera reacción, se transforma en 1,3-bifosfogliceral. El enzima ¿cuál trabajaba ahí? ¿Cuál era?
gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En esa reacción, en este punto estoy formando 1,3-bifosfoglicerato y estoy formando NAD en su forma reducida. Pero también sé que ese 1,3-bifosfoglicerato va a pasar ¿a qué? A 3-fosfoglicerato. ¿Okay? Y en esa reacción, ese grupo fosfato se lo va a ceder a una molécula de ADP. ¿Okay? ¿Y qué voy a formar? ADP. ¿A través de qué reacción? A través de la FAM. ¿Qué es FAM? Fosforilación a nivel de sustrato. Normalmente le puedes colocar así, FAS. ¿Okay? Fosforilación a nivel de sustrato. Bien, entonces las reacciones del ciclo de Krebs en general, y para cerrar acá, entre todos por favor, ¿qué va a ser? Descarboxilación oxidativa. Otras reacciones, ¿cuáles van a ser? Oxidaciones. Si ven, FAT y el otro producto de la reacción, ¿ok? O NAD y el otro producto de la reacción. Y la otra reacción, ¿cuál va a ser? Fosforilaciones a nivel de sustrato, ¿ok? ¿Solo se ven fosforilaciones a nivel de sustrato en el ciclo de Krebs? La respuesta es no, porque van a haber en este caso fosforilaciones a nivel de sustrato en la glicólisis. Ya hicimos uno. La segunda fosforilación a nivel de sustrato en la glicólisis, ¿dónde era? Reacción 10. Fosfonol piruvato. Fosfonol piruvato a piruvato quinasa. ¿Qué pasaría si yo bloqueo la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? ¿Formaría ATP? No. No formaría nada. ¿Por qué? Porque es la primera reacción ¿de dónde? De la fase de ganancia. Al yo bloquearla no voy a producir nada de ATP, Perdería. ni siquiera porque tenga la triosa isomerasa. Nada, no voy a producir. Lo que va a haber es pérdida. ¿Por qué va a haber pérdida? Porque yo gasté ATP en la primera y en la tercera reacción. Entonces, si está bloqueado ahí, ojo, si está bloqueado ahí, ¿qué pasaría con los compuestos que formé en la primera parte? Por ejemplo, glucosa 6-fosfato, ¿a dónde se iría? ¿A dónde? Podría irse al músculo, pero ¿cómo se va al músculo? Como fosforilada no puede salir del músculo. Acuérdate, Jenny, ¿qué le tiene que pasar si estoy en hígado? Desfosforilar. Se va a desfosforilar. ¿Y cuál es esa enzima? ¿Cómo se llama? Glucosa 6-fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa. Fosfatasa. Ojo, recuérdense, las quinasas fosforilan y las fosfatasas de fosforilan. Ok, la fosfatasa de fosforilan. Y se puede ir al músculo. Y en el músculo, ¿quién la va a fosforilar? ¿Quién la fosforila? La exoquinasa. ¿Y para qué? Para que entre ¿a dónde? En la glicólisis. Perfecto. Pero si no, vean en este caso, si yo necesito, ahí estamos haciendo que el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa y estamos exportando, estamos haciendo un paso de gluconeogénesis. ¿Ok? Un paso de gluconeogénesis. Perfecto, entonces pasemos acá. Estas fueron las señores, ¿okay?, que descubrieron el ciclo de Krebs, todas las reacciones. El señor Hans Adolf Krebs fue el que descubrió las 9 reacciones que se dan en el ciclo de Krebs. Y el señor Fritz Albert Lichtmann, adivinen qué fue. Yo creo que fue el descubrimiento mayor, ¿okay?, porque sin su descubrimiento no se va a activar el ciclo de Krebs. Él descubrió la función del acetil-CoA. ¿Okay? Entonces, si en acetil-CoA, lamentablemente, las demás reacciones no producirían nada. ¿Okay? Entonces, en este caso, este descubrimiento conllevó que a estos señores ganaran el premio Nobel. ¿Okay? En fisiología. Bien, entonces, ese es un gran logro. Entonces, veamos a continuación aquí. No sé si se ve, creo que lo subí mucho. Entonces, esa ruta tiene 10 reacciones, se da en el citosol, tiene 2 fases, de inversión y de ganancia de energía. ¿Cómo se llama? Glicólisis. La glicólisis. ¿Dónde se producen los ATP en la glicólisis? ¿En la fase de ganancia? Sí. Sí, en la fase de ganancia, estaba dudando, en la fase de ganancia. Y vean que en este caso, a nivel de la glicólisis, yo ¿cuántas moléculas de acetil-CoA podría producir? 2 nada más, 2 nada más. ¿Okay? Entonces, para yo producir esas 2 moléculas de acetil-CoA, ¿qué tiene que ocurrir? Yo me tengo que, esa molécula que es el piruvato, tiene que entrar al ciclo de Krebs. ¿Y con qué finalidad entra el ciclo de Krebs? Si tengo baja energía, es decir, que tengo grandes cantidades de AMP, se va al ciclo de Krebs. Pero si tengo grandes cantidades de ATP y bajas cantidades de glucosa, acuérdense que ese piruvato no entra al ciclo de Krebs. ¿En qué se tiene que transformar? Comienza por O. En oxaloacetato. ¿Para qué? Para que ese oxaloacetato se vaya ¿a dónde? A la
gluconeogénesis. Perfecto. Ahora veamos a continuación. Ya nosotros sabemos el balance neto. El balance neto en este caso serían 2 moléculas de ATP, pero en verdad ese sería todo el producto de la glicólisis. No, también que nosotros vamos a tener 2 moléculas de NAD y vamos a tener 2 moléculas de piruvato. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué ocurriría si esas moléculas de NAD, se van a la matriz mitocondrial por la lanzadera de malato aspartato? Obtendría 2. No. Sí. Fátima. Muy bien, producirían 6 ATP más, ¿se recuerdan? Porque por cada NAD se van a dar 2.5, que redondeándolo son 3 ATP. Y si son 2 NAD serían 6 ATP. Pero si se va por la lanzadera de glicerol 3-fosfato, 1,5. 4. O sea, serían 1,5, serían 3 o serían 4 si los redondeas. Perfecto, serían las moléculas de ATP. Ojo, solo va a ocurrir si estamos en ¿qué? En aerobiosis, es decir, que sí tenemos presencia de oxígeno. Tengo que estar en la mitocondria, de lo contrario no voy a producir ATP. Otro punto es muy importante, el NAD tiene que estar en su estado reducido. ¿Cuándo es su estado reducido? ¿NAD es reducido? No, ¿cómo es reducido? NADH. De lo contrario tampoco, tampoco va a producir ATP. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como en la glicólisis como tal, solo por molécula de glucosa me da 2 ATP, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que hacer la oxidación completa de esa molécula de glucosa. Y para hacer esa oxidación completa, ¿qué es lo que va a ocurrir? El señor piruvato tiene que entrar ¿en dónde? A nivel de la matriz mitocondrial. Y el que va a ocurrir va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Cómo va a entrar al ciclo de Krebs? Él se tiene que transformar en uno de los compuestos más importantes del ciclo de Krebs, que es el señor acetil-CoA. ¿Por qué tipo de reacción? Vean aquí, ¿qué es la reacción? CO2. Y vean esta, NAD, descarboxilación oxidativa. Pregunto, en la descarboxilación oxidativa, ¿podríamos formar ATP en esta sola reacción? Sí, muy bien, véanlo, ojo visor, por el NAD y ya estoy en la matriz mitocondrial, ya no necesito pasar por ninguna lanzadera. Entonces ese NAD se puede ir a formar ATP. ¿Cuántos ATP puedo formar por NAD? Nuevamente, 2.5 y si lo redondeo son 3 ATP. Entonces recuérdate en este caso de esta ruta, por favor, ¿sí? De esta parte y de el NAD. Muy bien, entonces vamos a repasar todo acá. Muy bien, y repasemos. Y vamos a hacer ejercicios acá y vamos a ver qué cantidad de ATP vamos a formar. Entonces, de glucosa a ácido pirúvico, por favor dígame la reacción. ¿Cómo se llama esta reacción? De glucosa a ácido pirúvico. Tiene 10 reacciones. ¿Cómo se llama esa ruta? Glicólisis. Muy bien, excelente. Va a ser la glicólisis. Perfecto. En la glicólisis formamos un ATP y un NAD. No. ¿Cuántos ATP formamos? 2 ATP. Muy bien, de manera directa formamos 2 ATP. ¿Y cuántos NAD formamos? 2 NAD. Perfecto, 2 NAD. ¿Estamos claros con eso? Si ese NAD está en condiciones de aerobiosis, yo tengo 2 maneras de utilizarlo, ¿sí o no? Dependiendo de la lanzadera. Si es la lanzadera, en este caso malato aspartato, ¿cuántos ATP puedo producir? 2,5. Que si los redondeo serían 3 ATP. Aquel que coloque 2,5 o 3 no se preocupen, si se piden en el examen. Entonces, si yo multiplico 2 por 3, ¿cuánto sería? 6 ATP, que yo voy a sumar ¿en dónde? Al ciclo a la ruta de la glicólisis. Pero, ojo, yo no puedo entrar de una vez a la lanzadera de malato aspartato o a la otra. Tengo que alguna de las dos, no a las dos. Perfecto. Entonces me voy a la otra lanzadera, que es la de glicerol 3-fosfato. Entonces en esa lanzadera yo produzco ¿cuántos ATP? 1.5. Es decir que van a ser 2 ATP. Y entonces si yo multiplico 2 NAD por 2 serían ¿cuántos? 4 ATP. Perfecto, 4 ATP. Bien, ojo, pero solamente en condiciones de aerobiosis. Pero si yo estoy en condiciones, ojo, de sin oxígeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Produzco ATP? No. ¿Hay ATP acá?
Entonces la respuesta es no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese NAD va a trabajar como ¿qué? Como Enzima. ¿de quién? ¿De qué enzima? Lactato deshidrogenasa. Excelente, de la lactato deshidrogenasa. ¿Para formar qué? Para transformar ese piruvato en Lactato. excelente, muy bien. ¿Esta reacción es reversible? Sí, ¿ok? Es reversible porque este señor va a formar parte del ciclo de Cori. Cori. ¿Y por qué es importante el ciclo de Cori? Porque por la vía de la Gluconeogénesis. el músculo puede formar más glucosa o obtener glucosa a nivel hepático. Bien, pero ¿quién lo va a formar? Que el lactato se tiene que transformar en piruvato. ¿Pero dónde? En hígado. Muy bien, perfecto. Entonces pasamos. Pero puede ocurrir otra cosa. Vean que en ese caso el piruvato, si se va por esta vía, no entra al ciclo de Krebs porque estamos en músculo. Ojo. Pero si en este punto necesita formar ATP y estoy en otro tejido, ¿qué va a ocurrir? Ese piruvato va a entrar ¿en dónde? En la mitocondria. ¿En qué parte de la mitocondria? Acuérdense que la mitocondria es una organela con doble membrana, ¿se recuerdan? La membrana externa y la membrana interna. El espacio entre estas dos membranas se llama espacio intermembrana. Ok, recuérdense para cuando estemos hablando ahorita de fosforilación oxidativa. Ok, espacio intermembrana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El piruvato pasa y que va a llevar una reacción que se llama ¿cómo? Descarboxilación. Descarboxilación oxidativa. ¿Quién está llevando la descarboxilación oxidativa? El ácido pirúvico o el piruvato. ¿Para transformarse en qué? Para transformarse en acetil-CoA. ¿Cuántos acetil-CoA voy a, en este caso, formar? Voy a formar 2. ¿Por qué? Porque yo formo 2 piruvatos en la vía de la glicólisis. Perfecto. Ahora, ese acetil-CoA va a entrar ¿en dónde? Al ciclo de Krebs. No necesito, vean que los niveles de glucosa están bien y la persona está ingiriendo bien sus alimentos. Entonces, el piruvato no se va a transformar en oxaloacetato. ¿Por qué? Porque más bien tenemos bajas cantidades de ¿qué? Altas cantidades de ATP y bajas cantidades de ATP. Entonces, ¿es una señal para qué? Es una señal para que se dé el ciclo de Krebs. ¿Qué? Para que se dé el ciclo de Krebs. Bien, entonces, en el ciclo de Krebs, ¿cuántas? Formamos 2 CO2. Si son 2 CO2, ¿cuál es la reacción? Descarboxilación. Carboxilación. Muy bien, y en esas descarboxilaciones que nosotros vamos a tener, vean, lo voy a acompañar de una molécula de NAD y la voy a acompañar de otra molécula de NAD. Entonces, ¿cómo sería esa descarboxilación? Oxidativa. Excelente, oxidativa. Muy bien, oxidativa. Muy bien. Entonces, vean que en las demás reacciones yo voy a formar, en este caso, otra molécula de NAD y otra molécula de FAT. ¿Cuál sería esa reacción? Solamente FAT y NAD en su estado reducido. Vamos a hablar de oxidación. ¿Ok? En total, ¿cuántas NAD estoy formando? 1, 2 y 3. Voy a formar 3 NAD. Por cada NAD, ¿cuántos ATP formo? Se los dije. ¿Cuántos ATP formo? Voy a formar 3 ATP o 2,5 ATP, que es 3. ¿Ok? Si multiplicamos 3 por 3, ¿cuánto es? 9 ATP. Si multiplico 3 por 2,5, ¿cuánto es? 7,5 ATP. Perfecto. Ahora, si voy por FAT, ¿cuántos ATP voy a formar? 1,5 ATP o voy a formar 2 ATP. Muy bien. Entonces, vean que en este caso, por aquí es que voy a formar más moléculas de ATP. Pero para formar estas moléculas de ATP, ojo, que creo que es la pregunta que tú me ibas a decir. ¿A dónde tiene que ir la molécula de NAD y a la molécula de FAT? Tienen que ir a la cadena de transporte de electrones. ¿Okay? ¿Y dónde está la cadena de transporte de electrones? Van a estar en las crestas mitocondriales. ¿Okay? Cadena de transporte de electrones está en las crestas mitocondriales. Y después que van a la cadena de transporte de electrones, el último paso de transporte de electrones, adivinen quién va a ser. Va a ser la ATP sintasa, que es la que hace, en este caso, la fosforilación
Oxidativo. del ADP al ATP. Muy bien. Y este proceso, estos dos componentes, se van a llamar, en este caso, fosforilación oxidativa. ¿Ok? Fosforilación oxidativa. ¿Qué era el CTE? Cadena de transporte de electrones. CTE es cadena de transporte de electrones. Stacy, después Alison. Va a depender, o sea, si va a cualquiera de las dos lanzaderas, ¿no? O sea, No, aquí no hay lanzaderas porque estás en la matriz mitocondrial. Entonces, Las lanzaderas están aquí. Son transportadores de membrana. o sea, En el ahí mitocondrio. El de frente, ¿a dónde va? El de frente se va a la cadena de transporte de electrones. NAT y FAT se van a la cadena de transporte de electrones. Ellos transfieren los electrones y el último componente que va a necesitar esos electrones va a ser la ATP sintasa. Eso lo vas a ver ahorita. Ok, estamos hablando de manera general. Voy a hablar de manera general y después nos vamos al detalle. Ok, después nos vamos al detalle. Bien. Profesor. ¿Se me podría explicar de nuevo lo de 3 NAD? Ahorita. Ok, voy de nuevo. Pasemos de frente. Del ácido pirúvico a acetil-CoA, ¿en qué me voy? La reacción, ¿cuál va a ser entre todos? Vamos, descarboxilación oxidativa. ¿Qué yo voy a tener? Voy a tener NAD. Pero ese NAD, ¿cuántos ATP me puede formar? 3. 3 ATP o 2.5. Pero para que NAD o FAT me formen ATP, ¿a dónde tienen que ir? Ojo, ya en la matriz mitocondrial tienen que ir a una reacción. ¿Cuál es esa reacción? FO. ¿Qué es FO? Fosforilación oxidativa. ¿Ok? Y en esa fosforilación oxidativa está formada por dos componentes que están en las crestas mitocondriales. ¿Cuáles son esos dos componentes? La cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa. ¿Okay? Ahorita van a ver en este caso cómo se van a formar ese ATP. Voy de lo más general y después voy a lo más específico. ¿Okay? Voy de nuevo. Ya vimos que el NAD, ¿a dónde tiene que ir para que me forme 3 ATP? Entre todos, a la fosforilación oxidativa. Primer paso de la fosforilación oxidativa, cadena de transporte de electrones. Último paso, fosforilación oxidativa. Bien, pero NAD no solamente en este caso lo voy a formar en este punto reducido, ¿en dónde? No solamente acá, no solamente acá. ¿Dónde lo voy a formar? En el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, ¿cuántos NAD formo? 3 NAD. ¿Cuántos FAT formo? Un FAT. Para que me produzcan estas cantidades de ATP de manera individual, las moléculas de NAD y FAT, ¿a dónde tienen que ir? De nuevo, a fosforilación oxidativa. Y de fosforilación oxidativa, el primer paso, ¿cuál es? Cadena de transporte de electrones. Segundo paso, la ATP sintasa. Perfecto, ahorita van a ver de dónde salen esas 3 moléculas de ATP y esas 2 moléculas. Ojo con esto. Ya cuando NAD y FAT están en la matriz mitocondrial, no es necesario lanzaderas. ¿Dónde es necesario las lanzaderas? ¿Dónde es necesario? Para pasar este NAD. ¿Ok? ¿A dónde? A la matriz mitocondrial. Ahí es donde es necesario las lanzaderas. Ahí no va a haber lanzaderas. ¿Entendimos allí? Perfecto, muy bien. Entonces, sumemos números de ATP. En este caso, ¿aquí cuántos tengo? 9 más 2, ¿cuánto sería? 11. 11 moléculas de ATP. Muy bien, pero ojo con esto, ojo con esto. A nivel del ciclo de Krebs nosotros podemos formar una molécula de ATP de manera directa. ¿Cuál sería la reacción? Entre todos, ¿cuál es la reacción? Fosforilación a nivel de sustrato. Recuérdate de FANS, ¿sí o no? Entonces, si yo sumo estos 11 ATP más este ATP por fosforilación a nivel de sustrato, en el ciclo de Krebs, y ustedes ya saben, que se forman ¿cuántas moléculas de ATP? Se van a formar 12 moléculas de ATP. Ok, pero siempre y cuando formen las 3 moléculas de NAD y la molécula de FAT. De lo contrario, no voy a producir esos 12 ATP. Bien, ¿por qué? Porque en el ciclo de Krebs solamente ¿cuántos ATP forman en realidad? Un ATP. Muy bien. Entonces aquí tenemos 12, pero ¿cuántos acetil-CoA yo estoy produciendo por el piruvato? ¿Cuántos acetil-CoA estoy produciendo? 2. Entonces, esto lo tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 moléculas de acetil-CoA. Porque en la glicólisis yo formo como producto piruvato. ¿Pero cuántos piruvatos formo? 2 piruvatos. Entonces, si yo multiplico 2 acetil-CoA por 12, ¿cuántos ATP te va a dar? 24. Te va a dar 24 moléculas de ATP.
Pero también yo me tengo que recordar que yo estoy formando moléculas de NAD en la descarboxilación oxidativa. Entonces, ¿cuántos NAD estoy formando? 2 NAD. Porque ¿cuántos piruvatos estoy convirtiendo en acetil-CoA? 2. Entonces multiplico, ¿no? 2. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6 ATP. Entonces, 24 más 6, ¿cuánto nos va a dar? 30 ATP. Y en el balance neto de energía de la glicólisis, ¿cuánto es? 2. 30 más 2, ¿cuánto es? 32 moléculas de ATP que se dan a nivel de la glicólisis cuando se interconecta ¿con quién? Con el señor ciclo de Krebs. ¿Se pueden dar más? Sí, se pueden dar más. Siempre y cuando se utilicen las moléculas de NAD que estoy formando, ¿en dónde? En la glicólisis, que pasen a la matriz mitocondrial. ¿Por dónde? Por la lanzadera de malato aspartato, por la lanzadera de glicerol 3-fosfato. ¿Okay? Si paso por esta lanzadera, yo sumo 32 más 6 serían 38 ATP. Pero si yo en este caso sumo 32, ¿ok? 32 más, en este caso, más 4, ¿cuánto serían? 36 moléculas de ATP. ¿Entendimos allí? Entonces, eso va a depender, pero en general los libros te dicen que se forman 32 ATP. ¿Por qué? Porque no se están tomando en cuenta las moléculas de NAD. Entonces, cuando ocurre en este caso ese proceso y te da este producto, CO2 te da 3 NAD, 2 CO2, 3 NAD te da ATP, en el IFAC ya estamos hablando que hay la oxidación completa ¿de quién? De la molécula de glucosa. ¿Ok? La molécula de glucosa se oxidó completamente. Tomen foto, por favor, porque esto va a ser para la S2. Dime, Fátima. ¿Cuál es 30? Ah, porque la glicólisis tuviste 2 ATP. ¿No te acordaste? Sí, 30 más 2 son 32 ATP de la glicólisis. 30 es el ciclo de Krebs. No, el 30 no es ciclo de Krebs. Bueno, ojo, no es ciclo de Krebs. Es descarboxilación oxidativa de piruvato acetil-CoA. Ciclo de Krebs con fosforilación oxidativa. Son los 3 y dan 30. Ahí te dan 30. Voy de nuevo. Aquí tendríamos 9 más 2 serían 11 ATP. ¿De dónde obtuviste los 11 ATP? Del trabajo que hicieron en conjunto. Ciclo de Krebs ¿con quién? Con fosforilación oxidativa. El otro ATP que obtuviste fue ¿de dónde? De las FANS, que se da a nivel del ciclo de Krebs. ¿Okay? Entonces en este punto, ¿cuántos ATP te está dando? 1. ¿Okay? 1. Entonces tendríamos 12 ATP. 11 más 1 sería 12. Pero en realidad, ¿cuántos acetil-CoA están metiéndose por la glicólisis? 2. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay 2 piruvatos que se transforman en 2 acetil-CoA. Perfecto, entonces, en este caso serían 2 por 12, nos va a dar un total de 24 ATP. Pero no solamente no se están formando ATP por ahí, solo por ahí, sino también se están formando ¿por dónde? Por las moléculas de NAD, de la descarboxilación oxidativa. Entonces, esas moléculas de NAD, ¿a dónde tienen que ir? A fosforilación oxidativa. ¿Para formarte cuántos ATP? 3. ¿Cuántas moléculas de NAD de esta reacción van a la fosforilación oxidativa? 2. Entonces, 2 por 3, ¿cuánto te da? 6. 6 más 24 serían 30. Más 2 ATP que se formaron en la glicólisis son 32 ATP. Pero también depende, ¿sí o no? Si estás en condiciones de aerobiosis o en condiciones de anaerobiosis. Si es anaerobiosis son 32 ATP. 32 ATP. Pero si estás en anaerobiosis hay que ver por dónde se están metiendo las moléculas de NAD. Si por la lanzadera malato aspartato o por la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Y por ahí tendrías más ATP. Perfecto. Ahora sí, ¿todo bien? Yo En todo caso, nos dirán en qué lanzadera se va. Tú lo puedes suponer también. Ah, Yo le digo supóngalo. ¿cómo? Supóngalo. Ya. Bien, entonces veamos a continuación. Escuchen, el producto final de la glicólisis es el señor piruvato. Y el piruvato puede irse a 2 reacciones, dependiendo. ¿De qué va a depender? Sí, del oxígeno, exactamente. Si estoy en presencia de oxígeno, ¿a dónde me voy a ir? Me voy a ir a formar acetil-CoA. Ojo, me voy a ir a formar, no ciclo de Krebs, me voy a ir a formar acetil-CoA, que va a ayudar a que se dé el ciclo de Krebs. Muy bien. ¿Y qué reacción está ocurriendo ahí? Está ocurriendo una descarboxilación oxidativa. Y esta vía es irreversible. ¿Ok? Es irreversible. Lo bueno de esta vía es que ayuda a que se forme
formen más moléculas de ATP, ¿ok? Y se forman más moléculas de ATP, en este caso que en la misma glicólisis, ¿ok? Si no se tomarían las NAD y FAT, los NAD, perdón, por las lanzaderas, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? También va a depender, ojo acá, porque si estoy en condiciones de anaerobiosis, ¿qué es lo que va a ocurrir? La molécula de NAD que formamos en la glicólisis, que es el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, ¿se recuerdan ahí? Formamos moléculas de NAD. Entonces, esas moléculas de NAD, si no se van por ninguna lanzadera y estoy en músculo, que es en condiciones de anaerobiosis, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Se va a ir a ayudar ¿a quién? A la señora lactato deshidrogenasa. Y la señora lactato deshidrogenasa, su estrategia regulatoria es múltiples formas enzimáticas, que es isocima. Perfecto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Piruvato se tiene que transformar en lactato. ¿Pero por qué se va a transformar en lactato? Porque el músculo le está dando una señal de que necesita glucosa. ¿Ok? Glucosa, necesita hacer contracción. Entonces, para hacer contracción, ¿qué vamos a necesitar? Señores, ATP. Entonces, ese lactato, ¿dónde se tiene que ir? Así que Al ciclo de Cori, que es donde va a viajar al hígado, ¿ok? Y en el hígado ese lactato se tiene que transformar ¿en qué? Piruvato. Ahora, en piruvato. Y ese piruvato a su vez ¿en quién se va a transformar? Glucosa. En oxaloacetato, Acetato. para que entre la vía de la gluconeogénesis y forme ¿qué? Glucosa. Y esa glucosa se exporta y ¿quién la va a agarrar? Rápido, el músculo, ¿ok? Porque la exoquinasa tiene un KM muy bajito. ¿Para quién? Para la señora glucosa. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿pero qué ocurre? ¿Ok? ¿Qué ocurre? Ya hablamos que puede ocurrir fermentación láctica, ¿ok? Pero a nivel de lo que es la parte de la presencia de oxígeno, él se va a ir ¿a dónde? A la mitocondria, ¿ok? Y él se tiene que transformar ¿en qué? En acetil-CoA dentro de la mitocondria. Bien, entonces vamos a hablar de aspectos generales del ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, en primera instancia, para que se dé el ciclo de Krebs, nosotros ¿qué tenemos que tener obligatoriamente? Acetil-CoA. ¿Y el acetil-CoA de dónde puede venir? De la degradación de biomoléculas, como las proteínas, los polisacáridos y los lípidos, que van a pasar por un proceso de digestión. En los procesos de digestión que hemos visto hasta el momento, hemos visto de las proteínas y de los polisacáridos. Acuérdense que el de las proteínas, ¿dónde inicia? En el estómago. En cambio, el de los polisacáridos inicia en la boca. Pero siempre y cuando estés consumiendo almidón, porque el sustrato de la amilasa salival es el almidón. Si tienes otro tipo de oligosacárido, ¿a dónde se va a hacer el proceso de la digestión? En el intestino, ¿okay? Por enzimas que están en el borde de cepillo, ¿okay? En el borde del cepillo que están las disacáridas. En cambio, en las proteínas, en este punto que yo voy a necesitar del estómago la pepsina, ¿ok? Y a nivel del lumen intestinal, que voy a necesitar del señor páncreas. Y del señor páncreas, ¿qué me va a liberar? Enzimas pancreáticas. ¿Cuáles eran? Quimiotripsina, tripsina, elastasa, carboxipeptidasa. Aminopeptidasas también la puede liberar. Entonces, ¿ellas dónde van a trabajar? Quimiotripsina, aminoácidos donde trabaja, estamos repasando para el examen. Quimiotripsina, aromáticos y en la metionina. Muy bien, perfecto. Vámonos con la señora elastasa. ¿Dónde trabaja la elastasa? En los más pequeñitos. ¿Cuáles son los aminoácidos más pequeñitos? Glicina y alanina. Y vámonos con, en este caso, con la tripsina. ¿Dónde trabaja la tripsina? Comienza por VA. ¿Cuáles son los aminoácidos básicos? Uno, histidina. ¿Cuál? Lisina, muy bien. Excelente. Lisina, arginina e histidina. ¿Cuál es la estrategia catalítica de esas enzimas? Ay. Una, covalente. Y orientación y aproximación. Ácido base también. ¿Se recuerda? Ácido base también. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que a nivel del enterocito llegue la unidad monomérica. Ok, la unidad monomérica. Y hasta el momento hemos llegado hasta acá. Hasta acá.
hasta proteína y hasta polisacáridos. ¿Cuál es la unidad monomérica acá? Las señoras aminoácidos, ¿sí o no? Los señores aminoácidos. ¿Cuál es la unidad monomérica acá? Los señores monosacáridos. Los más importantes para nosotros son las hexosas, ¿ok? ¿Quiénes son las hexosas? La glucosa, fructosa. Muy bien. Galactosa, ¿cómo la podríamos utilizar en el organismo? Si en ninguna ruta metabólica es intermediaria. Le epimerizamos al Glucógeno. Pero lo primero que tiene que ocurrir, si la Fosforilar. galactosa se escapa, Fosforilar. se va a fosforilar, ¿ok? Se tiene que fosforilar. ¿Cómo se llama la enzima que fosforila? Galactosinasa. Galactosa quinasa. Muy bien, ya se fosforiló. ¿En qué carbono? 1. Muy bien, después, ¿qué tiene que ocurrir? Uridilación. Muy bien, uridilación. Ok, acuérdense, uridilación. Después de la uridilación, ¿qué va a venir? Epimerización. Epimerización. Después de la epimerización, ¿qué va a venir? Mutasa. Una Bueno, mutasa. pero acuérdate que quitamos el UMP y ahí nos va a dar la glucosa 1-fosfato y ahí va a venir la mutasa. Muy bien. Y lo mismo puede ocurrir con la fructosa. Recuérdense que la fructosa, si está en músculo, va a pasar por un proceso de fosforilación. ¿Quién lo va a hacer? La exoquinasa. ¿En qué carbono va a fosforilar? En el carbono 6. ¿De que de frente a qué ruta va a pasar en músculo? Sin pensarlo. Glucólisis. A la glicólisis. ¿Y en la glicólisis qué va a formar? Piruvato. El piruvato se va a transformar en lactato. ¿Y lactato dónde se va a ir? Al ciclo de Cori. Perfecto, al ciclo de Cori, sin pensar. Muy bien, pero si estoy en hígado, la fructosa, ¿qué tiene que pasarle? No se puede isomerizar. Fosforilar. Se tiene que fosforilar. ¿Quién la fosforila ahí? La fructosa quinasa. Muy bien, la fructosa quinasa. ¿Dónde la va a fosforilar? ¿En qué carbono? ¿Cuál vamos? En el carbono 1. ¿Y qué me va a formar? La fructosa 1-fosfato. Ahí sí viene lo que estaba comentando Yevina y María. Se tiene que isomerizar. ¿Ok? ¿A qué? A fructosa 6-fosfato. Muy bien, a fructosa 6-fosfato. Es que yo noté que era en la fructosa 6-fosfato, o sea que no había ese cambio. No, sí, eso lo dije en clase. Sí. ¿Cómo? Es Voy de fructosa, se fosforila por la fructosa 1-quinasa. La va a transformar en fructosa 1-fosfato y después va a venir la isomerización. Y lo va a transformar en ¿qué? En fructosa 6-fosfato. Pero la enzima que va a venir ahí como es cambio de grupo fosfato es una mutasa. Muy bien. Ojo con eso. Entonces, si yo quiero formar energía, ojo, si yo quiero formar energía, yo me tengo que degradar completamente. ¿Ok? Mi unidad monomérica, en este caso, va a pasar por diferentes reacciones. Este puede pasar por degradaciones, perder sus grupos aminos. Este puede pasar por qué ruta? Por la glicólisis, ¿ok? Después por una descarboxilación oxidativa. ¿Y qué voy a obtener? Voy a tener en este caso el acetil-CoA. Después van a ver esto. Esto tiene que pasar por el proceso de lipólisis para formar ¿qué? Acetil-CoA. Ese acetil-CoA, ¿con quién se tiene que unir? Con una molécula de 4 carbonos. ¿Cuál es? Oxaloacetato. ¿Okay? Es lo primero que tiene que ocurrir. Es la primera reacción de ¿quién? Del ciclo de Krebs. ¿Y en el ciclo de Krebs qué voy a formar? ¿Formo solamente NAT? No, también ¿qué voy a formar? FAT y un ATP. NAT y FAT, ¿a dónde tienen que ir entre todos? fosforilación oxidativa. O fosforilación oxidativa. ¿Para formarte qué? ATP. Porque en el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP en realidad No hay forman? mucha huella. 1. ¿Por qué tipo de reacción? Fans también ocurre en ¿dónde? En la fase de ganancia de la glicólisis. Perfecto. Entonces, ciclo de Krebs va a venir en este caso una molécula de ¿cuántos carbonos? De 2, ¿ok? De la degradación de aminoácidos, de la degradación de monosacáridos o la degradación de ácidos grasos. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener el acetil-CoA. Ese acetil-CoA se tiene que unir con una molécula de ¿cuánto? De 4 carbonos, que es el señor oxaloacetato. Y esos cuando se unen me van a formar un compuesto de 6 carbonos que se llama ¿cómo? El señor citrato. Y el señor citrato es el producto más importante del ciclo de Krebs. Perfecto. Entonces el citrato se va a tener que isomerizar en un compuesto que se llama isocitrato. Y una vez que tenemos el isocitrato, ¿qué reacciones van a ocurrir de manera general? Descarboxilación oxidativa. Muy bien, ¿a quién le está ocurriendo esta reacción? El señor isocitrato. Perfecto. El isocitrato, cuando hay la primera descarboxilación oxidativa del ciclo de Krebs, se transforma ¿en quién? Alfa-cetoglutarato. ¿Ok? Entonces, si ya hubo una descarboxilación oxidativa, ya perdí un átomo de
carbono, ¿sí o no? Entonces, esta que tiene 6 pasó a ¿qué? A una de 5. Entonces, ese alfa-cetoglutarato, ¿qué reacción le va a pasar nuevamente entre todos? Descarboxilación oxidativa. Muy bien. Entonces, si ya tenía 5, esta molécula que se llama succinil-CoA, ¿cuántos va a tener? 4 átomos de carbono. A partir de ahí ya no vienen descarboxilaciones. ¿Ok? A partir de aquí ya no vienen descarboxilaciones. Si ustedes ven, ¿hay liberación de CO2 después del succinil? No, solamente hay 2 descarboxilaciones oxidativas. Perfecto. Ahora vean este punto. De succinil-CoA a succinato, ¿qué forma es de frente? ¿O GTP o ATP? ¿Por qué GTP, profesora? Porque el GTP es importante para formar lo que son las purinas y las pirimidinas. Y las purinas y las pirimidinas son necesarias para los ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces es lo primero, por eso colocan primero GTP. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Formé de manera directa. Reacción abreviada. Fans. FANS, los FANS. Perfecto. Ahora vean, de succinato a fumarato, ¿qué formé? Va a tener su forma reducida. Muy bien. Entonces, ¿qué reacción le pasó al succinato? Oxidación. Excelente. De fumarato a malato, ahorita lo van a ver. Pero de malato a oxalacetato, ¿qué le pasó al malato para transformarse en oxalacetato? Descarboxilación. Se oxidó. ¿Por qué